Es la imagen que nos llega en directo desde el Congreso de los Diputados, donde en unos instantes va a comparecer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a petición propia, en un pleno para hablar de la situación de Cataluña. El pleno lo convocó el Ejecutivo la semana pasada tras el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional. Enseguida Mariano Rajoy va a tomar la palabra. Vemos en este momento cómo los diputados toman asiento, ocupan sus escaños. Vemos a Albert Rivera y también hay mucha actividad en los pasillos del Congreso, donde se encuentra nuestra compañera Macarena Bartolomé. Acaba de entrar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Será el primero en intervenir, tiene tiempo ilimitado. Después tomarán la palabra los portavoces de todos los grupos parlamentarios, de mayor a menor, cerrando el Partido Popular. Hace unos minutos, hace unos segundos, tan solo veíamos entrar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Pues seguimos viendo la entrada de sus señorías a ese hemiciclo en el que dentro de unos instantes va a comenzar el pleno. Escuchamos ahora a Pablo Iglesias en los pasillos. Gracias. Bueno, le hemos visto, no hemos podido escuchar esas breves declaraciones que ha hecho Pablo Iglesias, que a continuación ha accedido al hemiciclo para ocupar también su escaño y para asistir a este pleno que se celebra este miércoles, en el que ha habido, como decíamos antes, también mucha actividad en los pasillos y mucha actividad política. Por la mañana, recordamos, se ha reunido el Consejo de Ministros de forma extraordinaria para dar respuesta a la situación abierta en Cataluña. A mediodía, Mariano Rajoy ha hecho una declaración institucional en la que ha informado que en ese Consejo se ha aprobado enviar un requerimiento al Gobierno de la Generalitat para que especifique si en el pleno de ayer, en el Parlamento catalán, se declaró o no la independencia. Vemos la llegada de Joan Tardà también, que accede al hemiciclo. Y el resto de señorías y los miembros del Gobierno que están llegando también. La llegada del presidente del Gobierno para asistir a este pleno. En unos instantes el presidente del Gobierno tomará la palabra. Ahora es cuando vemos a Joan Tardà accediendo al hemiciclo. Mariano Rajoy, en la comparecencia de este mediodía, explicaba que el requerimiento que envía a la Generalitat es previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno pueda adoptar al amparo del artículo 155. Con esta iniciativa, explicaba, que se pretende ofrecer a los ciudadanos claridad y seguridad tras la confusión generada por las autoridades de la Generalitat. El presidente del Gobierno toma asiento en su escaño. Vemos que están los compañeros de los medios gráficos haciendo su trabajo. Y el resto del Gobierno va ocupando también esa bancada azul, la bancada correspondiente al Ejecutivo, porque en tan solo unos instantes la presidenta del Congreso, Ana Pastor, va a dar inicio a este pleno en el que se va a tratar la situación de Cataluña. Un pleno, recordamos, lo destacábamos al inicio, que fue convocado la semana pasada por el Gobierno de Mariano Rajoy para hablar de la jornada del 1 de octubre, todo lo que pasó en esa jornada, ese referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que saca de su cartera su discurso, su intervención, que va a pronunciar en tan solo unos instantes, mientras poco a poco se va llenando esa Cámara Baja. El ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa, ocupando ya sus escaños, y se va llenando poco a poco el hemiciclo. Enseguida va a dar comienzo este pleno. Ocupen sus escaños. Y es la llamada que hace la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a sus señorías para que, como escuchábamos, ocupen ya sus escaños. Un pleno en el que, como nos comentaba hace tan solo unos instantes nuestra compañera Macarena Bartolomé, Mariano Rajoy va a tomar la palabra en este pleno. No tiene un tiempo limitado y a continuación van a intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios durante 10 minutos. Rajoy a continuación les dará la réplica de manera individual o de manera conjunta.
Puede haber contrarréplica. Señorías, de los portavoces de 5 se minutos reanuda la sesión. Y cerrará el pleno Mariano Rajoy Le ruego silencio. con una nueva intervención. Continuamos, señorías, con la comparecencia a petición propia del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Gobierno respecto a la situación política de Cataluña, que se tramitará conjuntamente con la solicitud de comparecencia urgente del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara para explicar cómo piensa resolver la crisis de relaciones institucionales entre Cataluña y el conjunto del Estado español, solicitada por la señora Montero Gil y otros 70 diputados. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Comienza el pleno. Se dirige Mariano Rajoy a la tribuna de oradores para comenzar su intervención, que, recordamos, no tiene un tiempo establecido. Señora presidenta, señorías, como saben, el Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Este requerimiento, que se produce al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. Es la respuesta que el señor Puigdemont dé a este requerimiento la que marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. En su mano está volver a la legalidad y restablecer la normalidad institucional, como todo el mundo le está pidiendo, o prolongar un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia en Cataluña. Deseo fervientemente que acierte en su respuesta. Señorías, intentaré ser muy claro desde el primer momento. Nuestra democracia vive estos días uno de los momentos más graves de su historia reciente. No se trata de una disputa de competencias o de una diferencia entre administraciones. No estamos siquiera ante un problema de orden público. No es así. Lamentablemente, no es así. Lo que vivimos estos días en Cataluña, en España y en Europa nada tiene que ver con las diferencias políticas que cotidianamente se gestionan de forma democrática en los países democráticos. Estamos ante hechos, comportamientos y actitudes que superan en mucho la saludable controversia política propia de las sociedades civilizadas. Estamos ante el cuestionamiento y el desafío a requisitos previos a cualquier discusión política. Me refiero a principios como son el imperio de la ley, el Estado de Derecho o la ruptura deliberada de la concordia entre los ciudadanos. Estamos hablando, en definitiva, de un cuestionamiento sin precedentes a los ejes sobre los que se sustenta una sociedad democrática: la libertad, la pluralidad y la legalidad. Señorías, desde que recuperamos la democracia hace 40 años, los españoles hemos sabido encontrar en la diversidad de ideas, anhelos y proyectos un espacio para el acuerdo, donde los ciudadanos de todos los rincones de España nos sentimos representados. Ese acuerdo, plasmado en nuestra Constitución, une generaciones, territorios y personas en un proyecto común que nos ha convertido en uno de los mejores países del mundo. Esto es lo que se ha puesto en riesgo en los últimos tiempos. Señoras y señores diputados, los problemas que se viven en Cataluña, con toda su gravedad, no son más que la consecuencia inevitable de la crisis institucional que allí se ha venido gestando deliberada e irresponsablemente desde hace meses. Lo que ocurrió en los plenos del Parlamento los días 6 y 7 del pasado mes de septiembre ha sido el detonante de una escalada de radicalidad, desobediencia y tumultos de la que no existen precedentes en nuestra historia reciente. El diagnóstico de la situación no admite muchas discrepancias. Los gobernantes de Cataluña, principales representantes del Estado allí, han utilizado su posición institucional para perpetrar un ataque desleal y muy peligroso contra nuestra Constitución, la unidad de España, el propio Estatuto de Cataluña y, lo que es peor,
contra la convivencia pacífica entre ciudadanos, algo que ningún gobernante responsable se debe permitir. El pasado 1 de octubre, el Gobierno autonómico incumplió la ley, las sentencias de los tribunales, su propia legalidad y, además, soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones. Quienes estamos presentes en este hemiciclo encarnamos el poder legislativo en representación de los ciudadanos. En nombre de los ciudadanos controlan ustedes la labor del Gobierno. Hacemos las leyes conforme a la Constitución y a la voluntad de los ciudadanos. Esa es la legitimidad democrática y frente a ella no existe legitimidad alternativa posible. Señorías, lo que hemos visto estos días en las calles de Cataluña, el desorden, la división entre catalanes y, finalmente, la huida de empresas, no son más que dramáticas consecuencias de la violación de la ley. Es la ley la que nos permite vivir civilizadamente, la que ampara los derechos de todos, la que defiende al débil, la que delimita los cauces de la convivencia en armonía. Cuando falla la ley, triunfa la arbitrariedad, se abre paso el abuso, la injusticia, se pisotean los derechos y desaparece la concordia. Somos libres cuando todos nos sometemos a la ley y perdemos esa libertad cuando la ley deja de ampararnos. Por eso, lo que no es legal no es democrático. A lo largo de esta intervención me propongo explicar los pormenores de lo ocurrido y de la respuesta del Gobierno. Ya les adelanto que lo fundamental es que ese referéndum ilegal, ideado para volar nuestra Constitución, la unidad de España y el propio Estatuto de Cataluña, ha fracasado rotundamente, tal y como certificó la semana pasada la Junta Electoral Central. En consecuencia, ningún supuesto resultado de ese referéndum ilegal y fraudulento puede ser esgrimido como argumento para legitimar ninguna decisión política y mucho menos la independencia de Cataluña. A ello me referiré con detalle a lo largo de esta intervención. Escucharé también con mucha atención las propuestas que tengan a bien realizar y sus aportaciones a un debate que, como todos hemos podido comprobar estos días, afecta al nervio más profundo de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española. Los catalanes y el conjunto de los españoles están viviendo los acontecimientos de estos días con inquietud y con zozobra. Todos tenemos la obligación de contribuir a mitigar ese desasosiego con serenidad, defendiendo nuestras normas de convivencia y nuestros valores, entre ellos el respeto a la verdad. Señorías, el pasado 1 de octubre, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña pretendió llevar a cabo un referéndum ilegal. No fue una acción ni inocente, ni espontánea, ni democrática. Fue el último episodio de una estrategia política destinada a imponer al conjunto de la sociedad catalana y a todos los españoles una independencia que pocos quieren y a nadie conviene. Para saber cómo hemos llegado hasta aquí, conviene enmarcar esta fecha en su contexto. Para entender lo que ha pasado y para evitar que vuelva a suceder en el futuro, sobre todo, tendríamos que remontarnos a 2012. En aquel momento la economía española atravesaba un momento crítico porque se encontraba al borde del rescate y todas las comunidades autónomas tenían graves dificultades. Cataluña no era una excepción, en realidad era la que estaba en peor situación. El 20 de septiembre de aquel año, el entonces presidente de la Generalitat me pidió una reunión en la que me solicitó que Cataluña se pudiera acoger al Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a una deuda de más de 5.000 millones de euros. Y así lo acordamos. También me solicitó lo que sabía que no podía conceder, un concierto económico para Cataluña. Le recordé que ese sistema no tenía cabida en nuestra Constitución ni podía ser afrontado por el conjunto de España, en especial en un momento de grave crisis económica. Su respuesta fue que deberíamos atenernos a las consecuencias. Acuérdense, señorías, de aquella creativa invitación al diálogo, o referéndum o referéndum. Señorías, quiero dejar esto meridianamente claro. Siempre hubo por mi parte disposición al diálogo.
He tenido más entrevistas con los responsables de la Generalitat que con los de cualquier otra comunidad autónoma. Siempre mostré mi sincera disposición a entendernos y colaborar en la solución de los problemas de Cataluña. Si hubieran querido dialogar, no hubiera sido necesario que convocaran elecciones autonómicas en 2012, un simulacro de referéndum en 2014 y otras elecciones autonómicas, aunque las llamaron plebiscitarias, en septiembre de 2015, con el resultado de todos conocido. Quien lo hizo perdió cada vez más apoyos. Esta es otra realidad que no debemos ignorar cada vez que nos referimos a este asunto. Nunca han tenido el apoyo democrático de los catalanes para avanzar en la independencia. A pesar de ello, siguieron en su huida hacia adelante. En vez de buscar la alianza con cualquiera de los partidos de mayor representación en Cataluña, en vez de buscar un acuerdo de concordia, decidieron echarse en brazos de la fuerza política más minoritaria y más antisistema de todas, las CUP. No importó que les exigiera el sacrificio del señor Mas en plaza pública. Lo aceptaron, junto al compromiso de lanzarse al abismo de la independencia en solo 18 meses. Los gobernantes de Cataluña no pueden alegar que no se dialogó con ellos simplemente porque no es verdad. Tampoco pueden alegar que no se les haya ayudado como al resto de las comunidades autónomas porque estos años han tenido acceso a casi 70.000 millones de euros en mecanismos de liquidez, aproximadamente un tercio del total nacional. Ni siquiera pueden alegar que sea mi Gobierno o mi persona la única que se opone a sus pretensiones. Les recuerdo que esta Cámara también rechazó concederles la competencia para organizar un referéndum de autodeterminación en abril de 2014. Esta es la realidad de los hechos, señorías. Ni son ciertas sus razones, ni son tantos sus apoyos. Tienen los votos y la legitimidad necesarios para gobernar la comunidad autónoma, pero no para imponer una independencia unilateral o para liquidar su propio estatuto de autonomía. Ese es el primer vicio. Ese es el primer vicio antidemocrático de toda esta operación. Responde a una estrategia deliberada para separar a Cataluña de España en contra de la mayoría de los catalanes y del conjunto de los españoles, que no olvidemos son los únicos competentes para decidir sobre esta cuestión. Un plan, como digo, antidemocrático desde su origen, pero también por sus métodos y en sus consecuencias. Prueba de ello es lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña el día 6 de septiembre. Aquello no fue una sesión ordinaria, sino un debate fraudulento, un acto de insumisión en el que se desobedeció la suspensión del Tribunal Constitucional y se privó a los partidos de oposición de sus legítimos derechos. Se atacó nuestra Constitución, también las normas e instituciones de autogobierno de Cataluña y el propio Estatut, varios de cuyos preceptos se violaron en la sesión del día 6 y que resultó definitivamente liquidado en la sesión del día 7 con la aprobación de la Ley de Transitoriedad. Si algún desavisado aún no había percibido la verdadera naturaleza autoritaria y excluyente que lidera las instituciones catalanas, en esas fechas quedó meridianamente claro. Para imponer su proyecto necesitan azuzar a unos catalanes contra otros, acosar al discrepante e imponer una uniformidad que no existe. En otras palabras, pasar por encima de todo lo que constituye el ejercicio deliberativo e incluyente que define un régimen democrático. Señorías, ante este golpe a nuestro modelo de convivencia, la respuesta del Estado ha sido ajustada a derecho, proporcionada e integral. Gracias a la actuación conjunta de todas las instituciones, se pudo desactivar la organización logística del referéndum de autodeterminación antes de que éste se produjera. El día 27 de septiembre, la Comisión de Venecia ya certificó que la pretendida consulta no cumplía los estándares exigidos por el Consejo de Europa. Con posterioridad a la jornada del domingo, la Junta Electoral Central, en un acuerdo adoptado por unanimidad, confirmó que el referéndum de autodeterminación no había existido porque carecía de las garantías de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control, y que, por lo tanto, ningún resultado podría admitirse del mismo. Eso, señorías, no ocurrió por casualidad,
sino por la acción sistemática de todos los poderes del Estado que privaron a la convocatoria de cualquier tipo de legitimidad. Les recuerdo algunos de estos elementos. La legalidad. La ley reguladora del referéndum y los decretos de convocatoria fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional. También el decreto de normas complementarias y la constitución de la sindicatura electoral. A mayor abundamiento, el propio Boletín Oficial de la Generalitat publicó el 18 de septiembre la suspensión del mismo. La sindicatura electoral. Todos los miembros de la sindicatura electoral renunciaron después de que el Tribunal Constitucional les apercibiera con multas coercitivas. Su renuncia se ha publicado en el BOE. Papeletas y cualquier otra documentación oficial. La Guardia Civil, siguiendo instrucciones judiciales, se incautó de más de 10 millones de papeletas, las actas de constitución de las mesas, el listado de votantes y las actas de escrutinio. Mesas electorales. No hubo ningún tipo de notificación oficial a los presidentes vocales y miembros de las mesas, porque la Guardia Civil interceptó las notificaciones oficiales. Censo oficial. No existió censo electoral. Y la Agencia Española de Protección de Datos abrió un expediente por uso ilegítimo de datos personales en relación con el censo electoral a raíz de diversas denuncias planteadas por los particulares. Tarjetas censales. La Generalitat renunció al envío de las tarjetas censales preceptivas en cualquier convocatoria electoral. Administración electoral. El Govern cesó al máximo responsable de la misma para intentar eludir la multa coercitiva de 12.000 euros diarios impuesta por el Tribunal Constitucional. Señorías, no existían representantes de la Administración que velaran por la neutralidad. ANC, Òmnium Cultural y otras asociaciones fueron tanto los promotores del referéndum como los encargados de vigilarlo. Y por si todo esto no fuera suficiente, el mismo día 1 y de buena mañana cambiaron sus reglas de juego de forma inesperada. Dijeron: vote usted donde quiera y cuantas veces le venga en gana. No se preocupe por el resultado, ya que está escrito de antemano. Señorías, nada importaba que los partidarios de una casilla fueron los mismos que pusieran las urnas y contaran los votos en los lugares más insospechados. En estas condiciones, a nadie puede extrañar que hubiera más votos que habitantes en algunas localidades. No causó sorpresa alguna que los sistemas informáticos no funcionaran, que las urnas llegaran llenas o que la gente votara en la calle o en casas particulares. Y para rematar tanto despropósito, el presidente anunció su victoria antes de contar los votos, si es que alguien pensó en hacer tal cosa. Un ejercicio como pueden comprobar, que no resiste la más elemental prueba de transparencia, neutralidad y control de veracidad del resultado. Y así lo ha ratificado la Junta Electoral Central. Señorías, no existe un solo país en el mundo que se haya tomado mínimamente en serio lo que vivimos el pasado 1 de octubre. Quiero subrayar que el Estado ha actuado como lo habría hecho cualquier país democrático. Actuar frente a quien incumple la ley es proteger los derechos de todos. Por ello, debo agradecer en nombre de todos los españoles a quienes de manera ejemplar y en condiciones muy difíciles han cumplido con su deber en la defensa del bien común. Me refiero a los jueces, fiscales, pero también a la policía y Guardia Civil, todos ellos han desempeñado con entrega y profesionalidad su labor. Se ha incautado material, se han hecho registros, se han planteado denuncias, se han citado autoridades públicas y todo de acuerdo con las garantías democráticas de nuestro Estado de Derecho. Señorías, todo dentro de la ley y para defender
como es nuestra obligación, la ley. A nadie le puede gustar lo que ocurrió el 1 de octubre. Nadie puede sentirse feliz o satisfecho, ni de la imagen que se dio, ni de la farsa de las votaciones, ni de las burdas manipulaciones que ese día se vertieron contra policía y guardia civil. Nada de eso debió de haber ocurrido, pero los únicos responsables, conviene no olvidarlo, son aquellos que se empeñaron en mantener esa convocatoria a sabiendas de que era absolutamente inviable. Los culpables son quienes se empecinaron en seguir con su desafío a la Constitución y organizaron grupos de activistas para impedir que las fuerzas de seguridad pudieran cumplir el mandato judicial. Señorías, no busquen otros culpables distintos de los verdaderos culpables. Permítanme ahora que, al hilo de lo que sucedió el 1 de octubre, haga una reflexión sobre la democracia y sobre lo que ésta implica. ¿Por qué ha sido tanta y tan burda la invocación manipulada de la misma que me parece necesario recordar 3 o 4 nociones básicas? La primera es que una democracia representativa como la que gozamos los españoles es inseparable, repito, inseparable del respeto al propio marco que la hace posible. El marco de la Constitución y la ley que todo representante público se compromete a cumplir y a hacer cumplir. La democracia no se puede ejercer al margen de las reglas que la ordenan. Una democracia sin reglas y sin procedimientos no es viable. Y una democracia en la que las reglas y los procedimientos son ignorados o violentados no es una democracia. En segundo lugar, el voto es esencial en la democracia, ya lo creo. Pero es una falsedad completa ese mantra del que tanto se ha abusado: votar es democracia. Votar contra la democracia, como ha sido el caso, e incluso votar al margen de la democracia, no es democracia. Y en este caso concreto, ninguna de las reglas que vinculan el voto con la democracia se han cumplido. La farsa del pasado 1 de octubre no fue un ejercicio democrático, fue un ejercicio contra la democracia. Y todo lo que ha ocurrido después de esa jornada no ha sido más que las consecuencias inevitables de esa quiebra de la legalidad. Señorías, durante estos 40 años, nuestra vida en común ha sido, en términos generales, tan pacífica y tan democrática que el reconocimiento de los fundamentos básicos de nuestra concordia cívica pudieron llegar a parecernos una rutina, un conjunto de frases hechas o, lo que es peor, un conjunto de frases huecas. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos de estos días, todos hemos recuperado la percepción exacta del alcance y de la importancia de esos valores. La gestión eficiente y pacífica de la complejidad de intereses que caracteriza la convivencia de un país avanzado exige un diálogo pactado y permanente bajo la cobertura cotidiana de la ley. O la ley es el eje de gravedad de la convivencia, o cualquier sociedad se atomiza en un sinfín de conflictos. Cuando se rompe la ley democrática, la sociedad en su conjunto se resiente y se allana el camino hacia la sinrazón generalizada y el caos. Surge el miedo, la inseguridad y la zozobra, se rompe la convivencia y se acaba liquidando el bienestar. Antes del 1 de octubre y después de esa fecha, hemos asistido a todo tipo de ejemplos de esa quiebra de la convivencia. Hemos visto enfrentamientos entre ciudadanos, acoso a alcaldes que se negaron a colaborar con el referéndum, intimidación a jueces, insultos a periodistas y hostigamientos a las fuerzas de seguridad. Hemos visto comportamientos inadmisibles en algunas escuelas y pintadas amenazadoras contra los discrepantes. Hemos conocido la vulneración de datos personales que deben estar protegidos por la ley. En ese ambiente, decenas de empresas han anunciado los últimos días su salida de Cataluña. Grandes empresas, ejemplares en su capacidad emprendedora, que levantaron la prosperidad de esa comunidad autónoma y que contribuyeron a llevar la marca de Cataluña por todo el mundo, se han visto obligadas a salir de allí ante la amenaza de la ruptura. Igualmente, en las últimas jornadas, varias agencias de calificación han empeorado el rating de Cataluña, algo que no ha afectado a la comunidad en la medida en que se sigue financiando gracias al Tesoro español.
El sector turístico está resultando uno de los más golpeados por la inestabilidad, con una caída de reservas, según fuentes del sector, de hasta el 20% en hoteles de alta gama y del 40% en apartamentos turísticos. Sirva como muestra del impacto negativo un solo dato que es verdaderamente notable. Se han producido muchas más advertencias y recomendaciones a viajeros internacionales con motivo de los acontecimientos de estos días que a raíz de los atentados terroristas de las Ramblas y Cambrils del pasado mes de agosto. No conviene seguir llamándose a nuevos engaños. A estas graves consecuencias seguirán otras peores mientras en Cataluña no se restablezca el orden, la seguridad jurídica y el imperio de la ley. Y por ello resulta urgente, señorías, volver cuanto antes a la legalidad, hacerlo cuanto antes y evitar que siga la tensión social y el deterioro económico. Los responsables de las instituciones autonómicas deben poner fin a esa deriva que tanto daño está haciendo a todos catalanes, a la reputación de esa comunidad, a su futuro y a su bienestar. Nunca en su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía, de más capacidad de gasto, de más reconocimiento internacional. Ahora todo eso está en riesgo. Se ha vuelto a confirmar la máxima según la cual todo extremismo acaba destruyendo lo que afirma. El independentismo está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña en toda su historia. Y la realidad, la implacable realidad, señorías, ha desmontado de un plumazo todas las falsedades sobre las que se había cimentado el mito de una independencia de cuento de hadas. No es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes y muy elevados. Un referéndum fraudulento como el del pasado día 1 de octubre no puede llevarse por delante una comunidad de 7,5 millones de personas ni al cuarto país de la Unión Europea. España no se va a romper mientras no lo decidan así sus ciudadanos. Y cualquier gobierno, el que yo presido o el que pudiera presidir cualquiera de ustedes, estará obligado a defender la unidad del país y la soberanía nacional. Esta es un bien común que no puede parcelarse, ni amputarse, ni malvenderse, ni ser sujeto de cambalaches, trucos de magia, desprecio o carambolas. Precisamente por ello y por su enorme importancia, a nadie puede sorprender que desde el primer momento haya solicitado el apoyo de cuantos estén dispuestos a defender nuestra Constitución y nuestra convivencia. He reclamado un apoyo responsable y generoso, porque están siendo amenazados valores que a todos nos importan, valores que compartimos y que hemos situado muy por encima de nuestras diferencias. Son los principios que albergan y hacen posible que podamos discrepar en paz y en libertad. Importa mucho la unidad de los demócratas y desde aquí me comprometo a seguir perseverando para mantenerla y, si es posible, ampliarla. Señorías, sé muy bien que el futuro de Cataluña y la tranquilidad de sus ciudadanos pasa por cerrar la fractura y restañar las heridas que tantas historias y tanta radicalidad han causado en su cuerpo social. Cataluña, como el resto de España, es el resultado de un caudal de afectos entrecruzados durante siglos, señorías. Un lugar donde todos pueden ser distintos, sin que nadie se crea más que otro. Y ese es el futuro al que debemos aspirar, a reencontrar esa Cataluña mestiza que tanto ha contribuido al bienestar y al progreso de España. Y tenemos que contar para ello con el catalanismo pactista integrador que ha dado a Cataluña sus mejores momentos, el que ha tenido siempre una visión integral de su país y el que ha conseguido hacer universales sus logros. La España de hoy no se puede entender sin la contribución de ese catalanismo constitucional y europeísta, que fue colaborador necesario en nuestros éxitos colectivos. Y lo digo con pleno conocimiento porque yo participé directamente en algunos acuerdos fraguados durante una etapa de cooperación leal que hoy todos echamos de menos. Siempre he sido y sigo siéndolo un firme partidario del diálogo como forma de resolución de los conflictos, en la política, en la vida cotidiana o en cualquier ámbito. Pero debo advertir
porque se dicen muchas cosas que no es posible aceptar, bajo la apariencia de un diálogo equívoco, la imposición unilateral de puntos de vista que se saben imposibles de aceptar por una de las partes. Tampoco es posible establecer un diálogo para acordar sobre lo que está expresamente prohibido en el artículo 2 de la Constitución, negociar sobre la titularidad de la soberanía que corresponde al conjunto de los españoles y sobre la indivisibilidad de España. Eso es algo que deben tener en cuenta los numerosos mediadores que durante estos días se han ofrecido, la mayor parte de ellos con buena intención para colaborar en buscar una salida a esta situación. No puedo más que agradecer su preocupación y su interés, pero no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad. Señorías, aquí no estamos dilucidando diferencias de interpretación de la Constitución, de las leyes del Estado, del Estatut de Cataluña. El Gobierno de Cataluña sabe perfectamente que las está incumpliendo. ¿Qué es entonces lo que se quiere dilucidar mediante la mediación? ¿Que un tercero le diga al Gobierno de la nación que abandone su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes? ¿Que se dé carta de naturaleza a la actuación desleal del Gobierno catalán? ¿Que se reconozca un derecho que no existe? Señorías, el enredo que se ha montado en torno a un supuesto derecho a decidir y que mucha gente ha creído de buena fe es en realidad una manera tramposa de invocar un derecho de autodeterminación que ninguna Constitución democrática contempla. Repito, ninguna Constitución democrática contempla. Las Naciones Unidas, cuyas resoluciones se invocan de forma parcial e interesada, no reconoce ese derecho sino a los pueblos sujetos a dominación colonial y, por el contrario, sostiene, y cito textualmente, que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible, repito, señorías, incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Dicho más llanamente, es falsa y contraria a cualquier norma de derecho internacional la invocación de un derecho a decidir que no existe en un país democrático que respeta el derecho internacional y que es un miembro activo de la comunidad internacional y una de las democracias más completas del mundo. Señorías, ¿se puede dialogar en una situación como esta? Sin duda. Se puede dialogar sobre la cantidad y calidad de los servicios públicos, sobre su financiación, sobre el perfeccionamiento del autogobierno, sobre cómo combinar la eficiencia y la solidaridad, sobre la rendición de cuentas. Se puede mejorar el marco de convivencia, sin duda, entre todos y en el marco de los organismos existentes. En primer lugar, la Conferencia de Presidentes, a la que el Gobierno de la Generalitat no ha tenido a bien comparecer, y en todos los demás organismos de coordinación sectorial. Bilateralmente, por supuesto, también en el marco de los distintos recursos que para ello existen. Y en este Parlamento, sin duda, también se puede dialogar. Se puede hablar de todo lo que la Constitución y las leyes permiten hablar y con todos los que estén dispuestos a hablar. Incluso se puede plantear la propia reforma de la Constitución. Esta dista mucho de ser una ley perpetua ni tiene pretensión de serlo. En absoluto. Todas y cada una de sus determinaciones, incluidos sus preceptos más esenciales, pueden ser modificadas. Y esa aspiración está reconocida y amparada por la propia norma. También la Constitución se puede modificar, pero solo a través de las reglas y de los procedimientos previstos para ello. En una democracia deliberativa como la nuestra, todo es susceptible de ser dialogado, pero recordemos, el diálogo es lo opuesto a pretender avanzar por la vía de la ilegalidad, la amenaza o los hechos consumados. Y termino ya, señorías. Hago mías las palabras del rey don Felipe en su intervención del pasado día 3 de octubre. Saldremos adelante porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados
en el deseo de millones de españoles de convivir en paz y en libertad. El Gobierno seguirá cumpliendo con su obligación de defender la ley y la unidad de España. Lo hará buscando siempre el principio fundamental de recuperar la concordia y la paz social, porque todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río. Al calor de ese sol común han crecido generaciones de hombres y mujeres que han compartido una historia, una cultura, muchos sueños y también algunas decepciones. Como cualquier país, nuestra historia tiene páginas muy dolorosas que hemos sabido superar y cuyas enseñanzas hemos incorporado a nuestra convivencia. Llevamos siglos juntos, mezclándonos unos con otros, compartiendo sentimientos y esa casa común que a todos nos alberga. Hemos sabido hacer de nuestra diversidad una fortaleza. Por eso la España que hoy sufre por lo que está pasando es una España que quiere a Cataluña, que la siente como una parte fundamental de sí misma, con su lengua propia, con su cultura y con su propia manera de ser. Es esa España integradora, amable y serena, a la que quiero también enviar desde esta tribuna mi reconocimiento. Estoy hablando de los miles y miles de españoles que durante estos días han salido a las calles, también a las de Cataluña, para proclamar espontáneamente su patriotismo, su amor a su país, incluso desde posiciones políticas diferentes. Lo han hecho sin estridencias, sin exclusiones, con la alegría de reconocerse como compañeros de un mismo proyecto común. Por todos ellos es hora de poner fin a este desgarro y hacerlo con serenidad, con prudencia y con el objetivo último de recuperar la convivencia. Muchas gracias. Termina la comparecencia, la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha comenzado sus palabras hablando de ese requerimiento que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy enviar a Carles Puigdemont y que se produce al amparo del artículo 155 de la Constitución para que aclare si ayer se declaró la independencia o no. Rajoy ha asegurado que desea fervientemente, ha dicho, que el presidente catalán acierte en su respuesta a este requerimiento que marcará el futuro de los acontecimientos. Palabras del presidente del Gobierno, que está sentado de nuevo en su escaño, recibiendo el aplauso de la bancada del Gobierno y del Grupo Popular, de pie, aplaudiendo esa intervención del presidente del Gobierno, que también ha hablado de la jornada del 1 de octubre, ha detallado las irregularidades que se cometieron en el referéndum, ha dicho la respuesta del Gobierno, ha dicho que esa respuesta fue proporcionada y ajustada a derecho y ha felicitado a jueces, Guardia Civil, Policía Nacional por su profesionalidad. Terminada la intervención de Mariano Rajoy, es el turno de los grupos de la oposición. Comienza el Grupo Socialista con su portavoz, Margarita Robles. Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, yo me gustaría empezar diciendo que estoy de acuerdo con su intervención. Efectivamente, estamos viviendo en la democracia española unos momentos muy difíciles, unos momentos muy graves. Y precisamente porque estamos viviendo unos momentos muy difíciles, muy graves para nuestro Estado de Derecho, creemos que es el momento de la política. Y creemos que es el momento de la política que se hace aquí, en el Parlamento. Y por eso le tenemos que decir que nos hubiera gustado que esta comparecencia que usted hace hoy lo hubiera hecho el día 2 de octubre. Usted el día 1 de octubre dijo que comparecería inmediatamente ante este Congreso. Bueno, hemos tenido que esperar 11 días para oír sus explicaciones y a mí lamento y mi grupo lamenta que eso lo haya hecho usted un poco a remolque de las decisiones que se tomaron ayer en el Parlamento de Cataluña. Tenemos que reivindicar la función de este Parlamento, de este Congreso, porque aquí es donde se hace la verdadera política. Y queremos reivindicarlo claramente desde nuestro grupo. Mire, yo le diría que el Partido Socialista es un partido con 140 años de historia. Es un partido cuyos hombres y mujeres se han comprometido, sufriendo la cárcel e incluso pagando con el precio de su vida, la defensa de los derechos, de las libertades y del Estado de Derecho. El Partido Socialista
El Partido Socialista ha sido siempre un partido de Estado, un partido de gobierno, un partido que ha traído a este país la modernidad, un país que ha sido más grande gracias precisamente al Partido Socialista. Y ese Partido Socialista que ha contribuido a que las instituciones europeas tengan España la fuerza que tienen precisamente por el papel de los hombres y mujeres socialistas. Y porque tenemos y hemos tenido siempre un sentido de Estado como partido de gobierno que somos, así nos vamos a seguir comportando, como partido de Estado en defensa de la legalidad y de la Constitución. ¿Y saben por qué? Porque la Constitución española de 1978 fue el fruto del esfuerzo de muchísimas personas, de aquellas personas generosas que hicieron la transición en nuestro país, que dejaron al margen muchas diferencias para construir un marco estable de convivencia, un marco estable en que cualquier acuerdo fuera posible y un marco estable que permitía, y usted lo ha dicho, y estoy de acuerdo con usted, su propia reforma. Ahí está el título 10 de la Constitución, que recoge la posibilidad de reformar la Constitución. Y los socialistas defendemos ese marco constitucional porque durante la transición, como decía antes, muchos hombres y mujeres socialistas pagaron incluso el precio de su libertad para llegar a este estado de convivencia que hoy tenemos. Lo hicieron muchos hombres y mujeres socialistas, muchos españoles y muchos catalanes también, que dieron su libertad para hoy poder tener ese marco constitucional. Y ese marco constitucional que, como decimos, permite la reforma, como lo permite también el Estatut de Autonomía de Cataluña. Aquel grito de todo el pueblo catalán cuando gritaba llibertat, amnistía y Estatut de Autonomía, cuando la estaca de Lluís Llach no era un patrimonio solo de algunos, sino era un patrimonio de todos los demócratas de este país que luchábamos por los derechos y de las libertades. Y precisamente porque creemos firmemente en los valores de la Constitución, del Estado de Derecho, porque algunos creen ahora que han llegado y que hasta que ellos no llegaron no había política en este país. Y sí había política. Había política de los que hicieron con generosidad la transición, de los que nos enseñaron a aprender en libertad y en democracia. Y por eso el Partido Socialista no puede aceptar lo que pasó en Cataluña el día 6 y 7 de septiembre. Y no lo puede aceptar porque desde el punto de vista de la convivencia y del Estado de Derecho se rompieron las reglas mínimas. Un Estado de Derecho que además tiene un estatuto de autonomía no puede imponer, como se impuso a una parte de la población de Cataluña, unas normas. Se hizo además saltándose los preceptos del propio estatuto, de los informes jurídicos y de las reglas de derecho internacional. Y salieron unas leyes, la ley de transitoriedad y la ley del referéndum, que no tenían ningún apoyo ni seguridad jurídica, ni siquiera en el ámbito del derecho internacional al que se referían el Govern de la Generalitat. Por eso no lo podemos aceptar los socialistas. Y no podemos aceptar nada de lo que surgió a continuación. No podemos aceptar supuestas declaraciones unilaterales que lo que hacen es dejar fuera a una parte muy importante de la población de Cataluña. Pero ¿qué país se quiere construir cuando solo el 38% de los ciudadanos de Cataluña han votado? Nosotros no podemos aceptar esas declaraciones unilaterales que excluyen y dejan fuera a una parte importante de Cataluña, que empobrecen a Cataluña y que, ¿saben qué?, afectan sobre todo a las clases medias y a las clases trabajadoras. Por tanto, que quede muy claro que el Partido Socialista no va a aceptar nunca una quiebra de la legalidad y de los principios básicos de un Estado de Derecho, recogidos en la Constitución y en el Estatut de Autonomía. Y por eso le hemos pedido al Govern de la Generalitat que vuelva al marco constitucional, a ese marco constitucional que permite todo, que permite el debate, que es un marco de convivencia y que permite su propia reforma. Yo, señor Rajoy, le agradezco a usted este llamamiento a la prudencia
Y creo que es positivo que hagamos política. Y creo que es positivo que hagamos política porque usted aquí no ha hecho nada de autocrítica. Y a lo mejor es bueno que los políticos o los que nos dediquemos a la política hagamos algo de autocrítica. Yo creo que su Gobierno no ha entendido la realidad catalana muchas veces. Ahí está cuando se interpuso ese recurso ante el Constitucional frente al Estatut de Cataluña. Ahí está cuando en el 2015 se hizo una reforma de la ley del Tribunal Constitucional para violentar un poco al Constitucional y que fuera el Constitucional el que resolviera las cuestiones. O cuando se judicializaron temas que tendrían que ser estrictamente políticos. O cuando se llevó a la policía, las fuerzas de seguridad del Estado, a Cataluña en unas condiciones laborales muy lamentables. Por eso, mi grupo parlamentario quiere también mostrar el máximo reconocimiento a los jueces, a los fiscales y a la policía. A esa policía que se actuó fue por unas instrucciones políticas ciertamente equivocadas. Y yo quiero agradecer en este momento, en nombre de mi grupo, a todos los medios de comunicación que nos han permitido estar día a día informados de lo que estaba ocurriendo. Esa transparencia informativa que es tan absoluta y tan necesaria. Pero mire, señor Rajoy, nosotros le recogemos el guante. Creemos que es el momento de hacer política. Creemos que es el momento de hacer política con mayúscula. Y para eso, los socialistas volvemos a nuestra historia, a ese compromiso con los derechos, con las libertades y con los ciudadanos. El Partido Socialista hizo grande a España y la va a seguir haciendo grande y va a hacer que lidere en Europa, como tiene que liderar y como le corresponde a Europa. Y esa Europa en la que queremos trabajar las socialistas, de los derechos, de las libertades y de los ciudadanos, en la que todos tienen cabida, porque nosotros tenemos un marco constitucional que permite esa cabida. Y hacemos nuevamente esa llamada a que en el requerimiento que se le ha hecho al Govern de la Generalitat claramente se pronuncie por la defensa de los valores constitucionales y por el diálogo dentro de la Constitución. Y mire, también le quiero decir que para ese Partido Socialista que ha luchado por la democracia, que ha luchado por Europa, que reconoce, interioriza y asume los valores básicos de la Constitución, de libertad y de igualdad, de justicia y de pluralismo político, es esencial hacer política y hacerla aquí, en este marco, en el Parlamento. Por eso, el Partido Socialista ha puesto en marcha una comisión de estudio y de reforma del modelo territorial, en el que yo quiero agradecer a prácticamente todas las fuerzas políticas, incluida la suya, que han hecho esa apuesta por trabajar, analizar ese modelo territorial que tenemos. Yo le pido al señor Rajoy, a su grupo y a todas las fuerzas, sin excepción, que se incorporen al proyecto de diálogo que tiene que hacerse en sede parlamentaria. Estoy de acuerdo que no necesitamos más mediadores que nosotros, que somos los representantes de la soberanía popular. Y quiero decirle, y quiero invitarles a todos que en esa comisión de estudio, de diálogo, durante 6 meses hablemos en el marco constitucional. Que venga todo el que quiera venir, que venga el señor Puigdemont, que vengan los representantes del Parlamento catalán, que vengan a explicar aquí su proyecto, porque es aquí donde hay que hacerlo. Y esa apuesta de diálogo en el que nosotros estiramos nuestra mano a todos, queremos que culmine, y usted lo ha dicho antes, con un estudio serio y riguroso en el marco correspondiente de una reforma constitucional. Una reforma constitucional que es imprescindible precisamente porque esta Constitución que tenemos ha demostrado que es el verdadero marco de convivencia. Un marco de convivencia en el que caben todos. Sí, señores de la Generalitat de Cataluña, cabemos todos. Y cabemos todos y podemos trabajar para que haya una reforma adecuada. Voy a terminar explicando algo. Los socialistas, lo decía al principio, hemos estado siempre con el Estado de Derecho,
con la Constitución, con los derechos, con las libertades, con los ciudadanos de este país, con los ciudadanos catalanes estamos, y sobre todo con aquellos que lo han pasado peor como consecuencia de la crisis económica. Queremos, como decía antes, escenarios de diálogo, pero los queremos aquí, en esta sede parlamentaria, en el respeto a la Constitución y al marco de convivencia fruto de esa transición de la que tan orgullosos nos sentimos. Y con ese espíritu de la transición entendemos que todo se puede hablar, que todo se puede negociar. Y ahí, con el diálogo, con el Estado de Derecho, con los principios básicos de convivencia, de tolerancia, el Partido Socialista, con su historia, hace una llamada a los ciudadanos de este país para que tengan esperanza, para que todos trabajemos conjuntamente en un futuro de paz y democrático. Y eso es posible. Y ahí, en esa defensa, en ese marco constitucional, nos va a encontrar siempre al Partido Socialista. Muchas gracias. Margarita Robles termina su intervención, que ha comenzado coincidiendo con Rajoy en que estamos viviendo unos momentos muy difíciles y muy graves, y por ello ha dicho: es el momento de la política, de la verdadera política que se hace en el Congreso de los Diputados. Y ha afeado a Mariano Rajoy haber esperado 11 días para comparecer en la Cámara tras los acontecimientos del 1 de octubre. Muchas gracias. El PSOE ha dicho es un partido de Estado y que nunca va a aceptar la quiebra de la legalidad. Por eso han pedido al Gobierno de la Generalitat que vuelva al marco de la Constitución, que ha recordado permite su propia reforma. Terminado el turno de la portavoz socialista, sube a esa tribuna de oradores el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, creo que hoy no es el día en que debamos polemizar. Hoy querría reflexionar con usted. Usted, su grupo y las coaliciones por las que se presentaron representan a 7,9 millones de ciudadanos españoles, y para nosotros su opinión es importante. Le pido que dé usted importancia al grupo confederal que representa a más de 5 millones de ciudadanos y que tengo el honor de presidir. Es usted presidente del Gobierno porque logró el apoyo de Ciudadanos y el apoyo del Partido Socialista. Y en las últimas jornadas ha vuelto usted a lograr el apoyo de estas dos formaciones políticas y le felicito por ello. Le hago solamente una advertencia y se la hago de buena fe. Desconfíe del señor Rivera, señor Rajoy. El señor Rivera, como usted sabe bien, es el principal operador político de José María Aznar en esta crisis, y a usted, José María Aznar, no le quiere bien. Creo, señor presidente del Gobierno, que no miento si le digo que en estos momentos la única oposición de ámbito estatal que tiene usted en esta Cámara somos nosotros. Usted y yo estamos en las antípodas, pero creo que cuando hablamos empatizamos y que algunas veces incluso nos entendemos. Por eso le pido que me escuche. Señor presidente, hoy no estamos aquí hablando de un problema de orden público. Hoy no estamos hablando aquí de un problema legal. Se lo dice el nieto de un capitán del Cuerpo Jurídico del Ejército que fue condenado a muerte y encarcelado por defender la legalidad de un Estado frente a un golpe de Estado contra España. Aquí de lo que estamos hablando, señor Rajoy, es de un problema político que tenemos en España desde hace mucho tiempo. No es un problema coyuntural, es el problema de la plurinacionalidad. La tradición política que usted representa, señor Rajoy, ha sido la tradición política conservadora dominante en los últimos 200 años de la historia de España. Esa tradición política jamás reconoció que España es plurinacional, pero tuvo que lidiar con la plurinacionalidad. Hace 40 años, el señor Suárez, que no tenía el talento intelectual del señor Fraga, pero que tenía más instinto político, asumió que en la Constitución de nuestro país se hablara de nacionalidades.
La palabra nacionalidades en la Constitución del 78 implica reconocer que España es un país plurinacional. Un señor de derechas como Herrero de Miñón habló de soberanías compartidas y es evidente que hay soberanías compartidas en el ámbito internacional porque, como usted sabe, la política monetaria de España no la decidimos en estas Cortes, sino que la decide el Banco Central Europeo y, como usted mismo sabe, la Ley de Amejoramiento Navarro o las propias competencias fiscales del País Vasco implican que hay soberanías compartidas. El señor Dastis reconoció en una entrevista que cuando haya un tratado internacional en el que estén en juego las competencias fiscales vascas, el Gobierno vasco deberá estar presente. Ustedes en determinados momentos han reconocido que España es plurinacional. La presidenta de esta Cámara, que es de lo más valioso que tiene usted en el partido, señor Rajoy, 40 años después de la constitución de estas Cortes democráticas, dijo algo que le quiero recordar. Puso al mismo nivel que los padres de la Constitución al señor Tarradellas. Eso era una manera de reconocer, en un discurso más inteligente que el del jefe del Estado, que España reconoció que la Generalitat de Cataluña preexistía a la Constitución española y que la Constitución reconocía una institución preexistente que era la de la Generalitat. Hubo un tiempo en que ustedes sabían lidiar con la plurinacionalidad del Estado. Usted sabe algo que no va a poder reconocer aquí, y es que ustedes se equivocaron con el Estatuto. Lo que ustedes hicieron, forzando a los magistrados afines del Tribunal Constitucional, fue en la práctica romper la Constitución territorial de nuestro país. Ustedes en ese momento dejaron de ser un partido de Estado. A partir de ese momento, ustedes utilizaron Cataluña para envolverse en la bandera y defender sus intereses de partido. Y quizá como partido les vaya bien, pero a España le va muy mal, porque desde entonces ustedes son los principales responsables de que se rompa España, señor Mariano Rajoy. Quiero pedirle, con toda la solemnidad que el momento amerita, que no apliquen ustedes el artículo 155 de la Constitución. Ayer el señor Puigdemont escuchó a Tusk y dejó de escuchar a Artur Mas. Y usted lo sabe, señor Rajoy. Escuche usted también al señor Tusk. Le pido que se ponga al frente de una negociación y no detrás de la policía y de la ley. Deje de actuar como jefe del Partido Popular y actúe como presidente del Gobierno. Deje de romper España, señor presidente. Termino con algo que como persona y como español me aflige. Yo no tengo hijos todavía, pero me gustaría tenerlos. Y me gustaría que mis hijos conocieran una Cataluña que formara parte de un proyecto colectivo que se llama España. Pero eso solo será posible, señor presidente, si en Cataluña hay un referéndum. Muchas gracias. Pues concluye esa intervención de Pablo Iglesias, que ha dicho que no es el día para polemizar, sino para reflexionar, y ha hecho una advertencia a Mariano Rajoy. Le ha dicho que desconfíe del señor Rivera porque, en su opinión, es el principal operador político de José María Aznar y este, ha señalado, no le quiere bien. Este comentario ha arrancado una carcajada a su grupo parlamentario. Termina esa comparecencia de Pablo Iglesias, que también ha pedido a Mariano Rajoy que no aplique el artículo 155 de la Constitución y le ha pedido que se ponga al frente de una negociación. Vemos ya en esa tribuna de oradores. Sorprendido del discurso que ha hecho el señor presidente del Gobierno, el relato detalladísimo que ha hecho de todas las actuaciones realizadas en relación al 1 de octubre. De hecho, por un momento he pensado que no estaba escuchando al presidente del Gobierno, sino al fiscal general del Estado o al jefe superior de la policía, porque ha entrado incluso en la logística. Esperaba, en este caso, no que se hablase tanto de lo ya sabido o que se hablase tanto de actuaciones policiales que ya conocemos, sino que se hablara sobre todo de propuestas políticas. Pero igual esperaba demasiado, porque donde nunca hubo propuestas políticas en este tema, ¿por qué las habría que haber ahora mismo? Y además, aquí empezar a explicar que el 1 de octubre fue un gran éxito por el Estado.
el 1 de octubre ustedes dijeron que no habría urnas y hubo urnas, ustedes dijeron que no votaría nadie y se votó, y efectivamente el 1 de octubre, usted lo ha dicho, no hubo garantías, se encargaron de eso, efectivamente, para que no las hubiera, pero yo creo que no pueden ustedes explicar el 1 de octubre como un éxito ni estatal, ni en Cataluña, ni a nivel internacional, efectivamente. Ha hecho usted, por tanto, no había propuestas, hay una negación, dice usted, diálogo, lo que se quiera, pero no vamos a dialogar de aquello que quieren el 80% de los catalanes, que es el derecho a decidir, con lo cual está poniendo ya condiciones a ese diálogo y dice, porque eso no existe en ningún lugar del mundo. Dice, bueno, le voy a citar solo Escocia, Quebec, por si le suena de alguna cosa. Y dice también, no he visto propuestas políticas, he visto sí una negación, y el diálogo siempre tiene que empezar sin condiciones, a hablar de todo, y finalmente lo único que he visto aquí es un requerimiento, efectivamente. Un requerimiento que lo que dice básicamente es, ¿me puede explicar usted qué pasó ayer? Porque básicamente es eso, que entiendo que debe ser un nuevo fracaso del CNI, que usted no sepa lo que pasó ayer, porque ayer lo que pasó efectivamente es que el Gobierno de la Generalitat dio un paso para ofrecer diálogo y no hizo o retiró cualquier atisbo de declaración de independencia. Hoy mismo el presidente Puigdemont, que no es de mi partido y tampoco ni pretendo que lo sea, ha dicho diálogo sin condiciones, que es lo mismo que dijo Donald Tusk, presidente del Consejo de Europa, que afirmó efectivamente que el presidente Puigdemont no podía hacer una declaración de independencia, pero también afirmó que usted debía dialogar y que esto se hacía no recurriendo a la fuerza, sino recurriendo efectivamente a la palabra. Y el diálogo, aquí todo el mundo se tira las leyes por la cabeza, pero el diálogo empieza reconociendo todos los sujetos y la posibilidad de hablar de todas las propuestas y afrontando de cara todos los problemas. El diálogo no empieza diciendo el diálogo va a ser solo sobre esto. El diálogo no empieza solo diciendo va a ser una reforma constitucional, la mía, la que voy a pactar con el Partido Popular, y menos aún si esa reforma constitucional está a caballo de la aplicación del artículo 155, menos aún. El espíritu de la transición que ustedes mencionan es el espíritu de retorno de la Generalitat, no de la intervención de la Generalitat. Por eso el diálogo tiene que empezar de esta manera. El diálogo empieza por lo que le han dicho 8 Nobeles de la Paz. Parece poco, pero son 8 Nobeles de la Paz que le han dicho que efectivamente el diálogo son menos medidas represivas, no medidas represivas, afrontación de negociación y buscar vías como las que fueran Escocia y Quebec. Esto no solo lo han dicho 8 Nobeles de la Paz. Estoy seguro que nos lo han dicho en privado muchos líderes mundiales, como también lo han dicho Kofi Annan, Ban Ki-moon o Jimmy Carter. Esta carta que explicaban estos Nobeles de la Paz de cómo debía ser el diálogo acababa con una bella frase. Y creo que es importante recordarla, porque tampoco uno puede pensar que esto se acaba convocando unas elecciones desde el Estado o pensar que esto se acaba deteniendo a gente, porque esto no es un problema de mayorías parlamentarias, es un problema de voluntades colectivas. Y aquello que no se solucione ahora se tendrá que solucionar después. Y acababa esta carta diciendo, raras veces un pueblo, la carta de los Nobeles por la Paz decía, raras veces un pueblo que se siente reprimido desaparece silenciosamente en la noche. Lo que no hablemos ahora no desaparecerá silenciosamente en la noche. Por tanto, diálogo, diálogo, diálogo. Y si no pueden dialogar, márchense. Ya no por el bien de Cataluña, por el bien de España. Gracias. Pues era Xavier Domènech el que intervenía en este momento en esa tribuna de oradores y ha pedido también diálogo al presidente del Gobierno. Acababa su intervención con esa frase, diálogo, diálogo, y si no pueden dialogar, ha dicho, márchense por el bien de España. Grupo tiene la palabra el señor Garzón Espinosa. Silencio. Silencio, señorías. Gracias, señora presidenta. Alberto Garzón está ya en la tribuna de oradores. Cuando se moviliza en Cataluña para decidir más de 2,5 millones de personas, no tenemos un problema con determinados dirigentes, tenemos un problema de naturaleza política y así creo que hay que abordarlo. Por lo tanto, no caben soluciones exclusivamente escritas sobre la base del recurso a los jueces
o a los policías o a los guardias civiles o incluso al jefe de Estado, a quienes se hace protagonistas en un relato y una narrativa en la que no deberían serlo. Debería serlo la política, la negociación y el diálogo. Creo que esas son las herramientas y los cauces políticos que hay que abrir, y ustedes y este Gobierno tienen la necesidad de abrir esos cauces políticos. Señor Rajoy, yo no soy independentista, no soy nacionalista, nací en Logroño, me he criado en Sevilla y en Málaga. A mí no me confunden las banderas, creo que los recortes en sanidad pública y educación pública son los mismos los que hace usted que lo que hace el Puigdemont, pero no ignoro ese problema político. Pertenezco a un partido sin el cual no se entendería la transición, el PC. Y en virtud de eso puedo decir que en la transición quedaron muchas cosas por hacer y muchos de los errores de esa transición se están viendo ahora. Nuestro país es un país plurinacional. Nuestro país tiene enormes deficiencias, no solo de territorio, sino que tienen deficiencias que han de ser resueltas. La gente pasa privaciones en sanidad, en educación, en miseria, en desigualdad. Hay que abordarlas. Por eso hay que hacer una revisión total del elemento constitutivo. Hay que hacer una revisión de la adaptación constitucional. Hay que adaptarla a una sociedad que ha cambiado 40 años después. Por eso hay que ser audaces y valientes. Nuestro país, insisto, es plurinacional y esos cambios hay que hacerlos no desde arriba, sino contando con la gente de forma participativa, y hay que garantizar que haya un proyecto de país que garantice a la gente sus derechos fundamentales. Todo eso está en riesgo y ustedes no sean, por favor, irresponsables, porque nos jugamos no las siguientes elecciones, sino las siguientes generaciones. Muchas gracias. Aplausos para Alberto Garzón tras su intervención en este pleno del Congreso de los Diputados. Ha dicho que España es un país plurinacional y tiene deficiencias que hay que solucionar. Ha señalado que hay que revisar la Constitución, hay que ser audaces y valientes, ha destacado, y adaptar la Carta Magna a la sociedad de hoy día. Recordamos que el tiempo establecido para Unidos Podemos se lo reparten las distintas confluencias que forman este grupo parlamentario. Señorías, estamos a tiempo. Hoy todos hablan de diálogo. Les damos la bienvenida. Eso sí, nosotras y la sociedad les exigimos, señor Rajoy, que no tomen medidas sin retorno que nos lleven a la confrontación. Señor Rajoy, es tiempo de política con mayúsculas, es tiempo de la palabra. Y, señor Rajoy, hemos de preguntarnos por qué hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí, ¿sabe por qué? Porque ustedes fulminaron de manera irresponsable el Estatut catalán también acordado en esta Cámara. Porque ustedes, señor Rajoy, tenían, acuérdese, un presidente que hablaba en catalán en la intimidad y que acabó fomentando el odio en Cataluña, señor Rajoy. Y, señora Margarita Robles, con todo el cariño le decimos, no permitan de verdad que el Partido Popular, AP, que no votó la Constitución, se apropien de ella. No permitan que se apropien de ella. Y mire, señor Rajoy, hemos llegado hasta aquí porque ustedes no comprenden lo que pasa en Cataluña y además quieren humillar a Cataluña. Hemos llegado hasta aquí también porque ustedes quieren aplastar la pluralidad de esta Cámara y quieren volver al pre-15M, restauración. ¿Les suena, señores y señoras del bipartidismo? Señor Rajoy, desde Galicia les decimos, detengamos el odio como arma política, paremos el odio contra Cataluña, paremos el odio también contra España. Y acuérdese esto, la demanda del referéndum es la única salida. Será hoy, será en un año, en 5 años, pero habrá referéndum. Y le pedimos, señor Rajoy, tenga altura de miras, actúe como un presidente del Gobierno, sea un estadista. Como usted sabe, las gallegas somos gente de mundo, somos parte del pueblo catalán, somos parte de la ciudadanía de Madrid. La gente nos lo pide. Ustedes que pueden, dialoguen, parlen, hablemos. Falando, enténdese a xente. Pues termina Yolanda Díaz, la representante de En Marea, que ha culpado al Gobierno, ha dicho, de haber llegado a esta situación por haber recurrido el Estatut de Cataluña. Paremos el odio contra Cataluña y paremos el odio contra España. Ha dicho que tarde o temprano habrá referéndum. Yolanda Díaz, que se abrazaba en esa imagen que veíamos a Xavier Domènech,
y vuelve a su escaño y ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, altura de miras. Continúan las comparecencias en este pleno en el Congreso de los Diputados, continúan las intervenciones de los grupos parlamentarios. Es el turno del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que se encuentra ya en la tribuna de oradores. Gracias. Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo desde cualquier lugar de España, especialmente hoy en Cataluña. Ayer fue un día muy triste para todos aquellos catalanes que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Ayer veíamos como un Parlamento autonómico, donde rige un estatuto de autonomía, un Parlamento que estuvo tapiado durante demasiado tiempo por la dictadura, un Parlamento donde habíamos conseguido que fuera un lugar de autonomía, de libertad, de cooperación. Unos señores, unos políticos irresponsables, convirtieron ese Parlamento en un teatro en el que quisieron dar un golpe a la democracia española. Un golpe a la democracia española que ya sea al contado, en diferido, a plazos, es un golpe a la democracia española y como tal lo tenemos que tratar. Y es por eso que no podemos perder de vista hoy que nos enfrentamos, señorías, al mayor reto que tiene este país desde el 23F en esta Cámara. Al peor de los retos, que es luchar contra la división, luchar contra el enfrentamiento y, vamos a hablar claro, luchar contra una ideología que pretende dividir a los españoles, que es el nacionalismo. Por eso, como tal, debemos tratar este asunto. Podemos minimizar este tema y simplificar las cosas, pero yo, como catalán que soy, me niego a que simplifiquemos lo que hoy es ya un problema de convivencia, hoy es ya un problema económico, hoy es un problema entre vecinos, entre compañeros, entre familiares. Y quien lo niegue y quien lo negaba, mentía. Advertimos a algunos hace mucho tiempo que esto iba a suceder, que el nacionalismo pretendía dividir a la sociedad catalana, partirla por la mitad y romper España y sacarnos de Europa. Y eso es lo que está sucediendo. Así que, señorías, cuando entramos en esta Cámara juramos la Constitución española. Yo juré la Constitución española para defender la Constitución española, para defender las libertades de todos los españoles, no para pastelear al margen de la Constitución, no para pedir mediadores internacionales y no para liquidar la soberanía nacional, que es lo que representa esta Cámara. Pero no solo los diputados de esta Cámara estamos obligados a defenderla. Hay ciudadanos que, sin jurarla, la defienden mejor que nosotros. 1 millón de catalanes, 1 millón de ciudadanos y gente incluso apoyando desde toda España, familias, amigos, salieron a la calle el pasado domingo. Yo estuve allí con ellos, porque soy uno de ellos, porque soy un catalán más que quería estar con ellos en la calle en mi querida Barcelona. Y fue un día emocionante donde vivimos un espíritu, el espíritu de Barcelona, un espíritu de civismo, de respeto, pero también de reivindicación. La Cataluña silenciada dijo basta y dijo que nos vamos a rebelar frente a los que nos imponen un golpe, que les vamos a ganar, pero votando en las urnas. La Cataluña silenciada dijo basta. El rey, el jefe de Estado, también dijo basta la semana pasada, con un discurso firme, democrático, pero esperanzador también para unir a los españoles. El Consejo Europeo, hace 2 días, hablando de Europa, que se ha hablado poco, el Consejo Europeo, allí donde están todos los gobiernos europeos, le decían al señor Puigdemont que parara el golpe horas antes. Por tanto, el pueblo catalán y una parte del pueblo catalán, el que representa a la mayoría de los catalanes, aunque no le guste al señor Puigdemont, salió a la calle. El pueblo catalán le dijo el 27 de septiembre a Puigdemont que no tenía mayoría y les dio igual, siguieron hacia adelante. También se lo ha dicho el Consejo Europeo, también lo hemos dicho algunos grupos de esta Cámara y finalmente también el Gobierno ha actuado. Yo celebro que el Gobierno finalmente haya recapacitado y haya tomado una decisión, que es defender la Constitución española desde la Constitución española. Ningún país democrático puede renunciar a defender las leyes democráticas. ¿Ustedes se imaginan a Alemania o a Francia rezando a ver si las CUP no declaran la independencia? ¿Ustedes se imaginan a Macron o a Merkel en un gabinete de crisis esperando a ver si hay diferencias entre las CUP y PDeCAT y Puigdemont y Junqueras? No, ¿verdad? No esperamos de un país digno y de un país decente estar en manos de personas que quieren liquidar nuestro país. Así que nos tenemos que poner en marcha. Los españoles nos tenemos que dar la mano. Y ya sé que a algunos no les gusta que nos demos la mano, los españoles que pensamos distinto. Señor Iglesias, no le quepa la menor duda, no tengo ningún complejo de compartir con el señor Felipe González o con el señor Aznar o con el señor Rajoy o con el señor Sánchez. No tengo ningún problema en compartir diagnóstico y soluciones, no se equivoque.
pero sí tendría un problema si estuviera en su lugar, compartiendo con los que quieren liquidar la igualdad entre los españoles, como el señor Puigdemont, proyecto y causa. Así sí que no estaría bien. Por tanto, no solo nos estamos jugando la economía, la estabilidad, nos estamos jugando la convivencia entre catalanes. Nos estamos jugando no ser enemigos entre nosotros, nos estamos jugando mantener aquello que es un intangible, convivir en libertad. Y nos estamos jugando también la dignidad y el respeto de los españoles. Yo quiero que ustedes piensen qué piensa un español medio hoy, que está harto de pagar impuestos, que ha pasado una crisis y aún la está sufriendo, que paga a sus autónomos, que no llega a final de mes, que no encuentra trabajo, que con dificultades llega a final de mes con su pensión, que cumple todas las leyes, que le multan, que tiene que pagar Hacienda. ¿Qué mensaje le daríamos si ahora resulta que un golpista nos hace un chantaje y del golpe salen nuevos privilegios? ¿Qué pensaría un ciudadano español medio que nos esté viendo, que tiene que pagar y cumplir cada día, que defiende, en definitiva, como patriota, pagando impuestos cada día, y que digamos aquí, señores, busquen un mediador internacional para que el señor Puigdemont y el señor Junqueras consigan sus objetivos sin pasar por las urnas y sin reformar la Constitución? Sería inadmisible que esta Cámara hiciera oídos sordos. Sería inadmisible que miráramos a otro lado. Yo me siento más cerca de esos españoles que quieren que se cumplan las leyes que de los que se las quieren saltar. Yo me siento más cerca de esos españoles de bien que quieren respetar al que piensa distinto que los que nos quieren imponer una ideología caduca como el nacionalismo. Así que también nos estamos jugando el respeto de nuestros ciudadanos. Hay quien dice estos días, es que si se aplica la Constitución se va a enfadar Puigdemont y Junqueras. ¿Saben quién se va a acabar enfadando si no aplicamos la Constitución? La inmensa mayoría del pueblo español se va a acabar enfadando. Así que vamos a defender lo que representa esta Cámara, la soberanía nacional, al pueblo español, y vamos a actuar sin complejos, con firmeza y a la vez con prudencia para aplicar nuestra Constitución. Estamos requiriendo, el Gobierno finalmente ha decidido requerir al Gobierno para que cese en su actividad ilegal, inconstitucional, antidemocrática. ¿Dónde está el problema? ¿Quién está en contra de que se cumplan las leyes de este país? Que levante la mano, porque aquí hacemos leyes, señores. No sé si ustedes, todos estos que dicen, señor Rajoy, no se esconda detrás de la ley. Perdona, es que si el señor Rajoy no hiciera cumplir la ley estaría prevaricando. Porque no se puede ser presidente de gobierno, miembro de un gobierno, o ministro de Justicia, o fiscal, o juez, y no hacer cumplir las leyes. Por tanto, estamos obligados, los legisladores, a ser los primeros en defender la ley. ¿Saben lo que es la ley en democracia? El poder de quien no tiene el poder. El derecho de aquel que no se puede defender salvo con la ley. Los poderosos, los privilegiados, los que hoy nos dan un golpe a la democracia, se saltan las leyes, se inventan unas nuevas y aplican los artículos que les da la gana. El señor Junqueras decía el otro día en una entrevista, le preguntaban, oiga, pero ¿qué parte del estatuto está vigente? ¿Qué parte de la Constitución? Y dijo, tranquilamente, todo aquello que no vaya en contra del procés y de la ley del referéndum. Han derogado ya no el estatuto, los artículos que les da la gana. ¿Cómo podemos dialogar con quienes están liquidando la ley y el respeto a los derechos de los ciudadanos? Así que tenemos que dialogar, por supuesto. Este es el partido que más ha dialogado de España. Hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista en algunas comunidades, con el Partido Popular. Hemos votado leyes con grupos de los que discrepamos en el modelo de país, pero hace poco votábamos aquí la Radio Televisión Española o la Ley de Autónomos. Somos capaces de dialogar. Pero, señorías, este grupo parlamentario que le habla está capacitado para dialogar entre demócratas y entre compatriotas. No estamos capacitados y seríamos unos imprudentes si fiáramos a una mesa oscura, a un mediador internacional, lo que corresponde a esta Cámara y lo que corresponde al pueblo español. Así que ha llegado el momento de actuar y actuar democráticamente. A nuestro juicio lo que hay que hacer es decidir, votar. Volem votar, votarem. Però votarem en democràcia, votarem amb els vots que valguin igual, votarem amb un cens legal, però votarem unes eleccions autonòmiques per fer fora el senyor Puigdemont i tenir un president com mereix Catalunya. Això és el que farem. Porque no vamos a salir de esta si tarde o temprano no votamos, si no pasamos por las urnas. Nadie va a tomar decisiones unilateralmente para decidir quién gobierna en Cataluña. Estaremos de acuerdo, ¿verdad? Pues como nadie va a decidir, salvo los catalanes, quién gobierna en Cataluña, pongámosle fecha. Eso es lo que sugiero, que además de aplicar la Constitución le demos una salida democrática. El otro día la líder de la oposición lo defendía en el Parlamento, pero también el señor Iceta o el señor Albiol lo defendían. Por tanto, parece que hay un mínimo común de consenso, que es ir a votar y decidir en democracia. Miren, yo no le tengo miedo a las urnas.
porque quiero urnas de verdad, no urnas como las que vimos el 1 de octubre. Yo no le tengo miedo a tomar decisiones políticas, no le tengo miedo a llegar a acuerdos con quien piensa distinto. Y el futuro de Cataluña pasa por ser generosos, por llegar a acuerdos y volver a restituir la democracia en Cataluña. Pero eso no se hará si no pasamos tarde o temprano por las urnas. Pero también quiero reformar la Constitución de mi país, porque yo quiero dejarle a nuestros hijos una mejor Constitución que la que tienen, porque hay que actualizarla, porque quiero dejar un mejor país para nuestro futuro, para los que vienen. Pero lo tenemos que hacer entre demócratas, lo que tenemos que hacer en esta Cámara. Lo tenemos que hacer reformando aquello que no funciona. Y me alegro mucho que el Partido Socialista, con el que llegamos a un acuerdo en este punto, y el Partido Popular, que nunca quiso, pues ahora decidan que sí, que se puede reformar la Constitución. Ojalá ustedes voten a favor de suprimir los aforamientos, que no lo han hecho en 30 y tantos años. Ojalá ustedes quieran reformar el Senado en esa reforma constitucional, que no lo han hecho en 35 años. Ojalá quieran cambiar la ley electoral, que no lo han hecho en 35 años. Ojalá ustedes vengan a los que queremos reformar la Constitución. Pero para eso hace falta coraje, reconocer los errores del pasado y no continuar con los mismos errores. Para acabar, señorías, no confundamos los deseos con la realidad. A mí me encantaría que el requerimiento que ha hecho el presidente del Gobierno fuera contestado en unas horas por el señor Puigdemont diciendo: tiene usted razón, señor Rajoy, hay que cumplir las leyes, vamos a volver a la democracia y vamos a empezar otra vez a hablar de los problemas de sanidad, de la educación, de los problemas laborales. Pero creo que eso sería ingenuo para el cargo que ocupamos algunos y para ser diputados de esta Cámara. Eso no va a pasar. El señor Puigdemont y su consellera ya acaban de decir que quieren un mediador internacional y sin luces ni taquígrafos, fuera de las instituciones, fuera de la democracia, en definitiva hacernos chantaje a todos los españoles. Por tanto, estamos en un momento complejo. Esto no se soluciona con ideas mágicas, porque se lleva construyendo mucho tiempo, 30 años de nacionalismo en Cataluña, ni tampoco con comisiones de estudio, ni con ocurrencias. Esto se soluciona parando el golpe, yendo a las elecciones, teniendo un nuevo interlocutor y, eso sí, luego con nuevo interlocutor y con gente que respete las leyes, reformando nuestra Constitución. Decía Emmanuel Macron el otro día en una intervención, precisamente hablando de Europa, que el nacionalismo nos ha mostrado la hoguera donde puede perecer Europa. El nacionalismo es el principal adversario de la construcción europea. Y los que somos europeístas tenemos que ser conscientes que se acabó el apaño, se acabó el cambio de cromos, se acabó el pasteleo con el nacionalismo. Ha llegado el momento en que los partidos nacionales, los que queremos un proyecto para este país, con nuestras diferencias socialistas, liberales, conservadores, seamos capaces de tener un mínimo común. Y no tiremos de lo fácil, de darle al nacionalismo siempre lo que pide. Porque hoy ya solo queda que pidan una cosa, que es la independencia, que la tienen suspendida para hacernos un chantaje. Así que tomemos nota de los errores del pasado, démonos la mano entre demócratas para defender nuestra Constitución sin complejos, pero con serenidad, y sobre todo tengamos en cuenta que el mayor riesgo que tiene Europa hoy se llama nacionalismo y populismo, y que en España también tenemos buenas dosis de ello. Sería bueno que fuéramos conscientes. Acabo con una frase del rey también, del rey Felipe VI, que hizo en el discurso precisamente 2014 en el premio todavía Príncipe de Asturias. Y decía que los españoles ya no somos enemigos entre nosotros, que no podemos seguir siendo enemigos entre nosotros. ¿Saben lo que está pasando estos días en Cataluña? Que el nacionalismo ha hecho que algunos españoles seamos enemigos entre nosotros. Han señalado a la gente, nos han dividido, a familias, a grupos de amigos, a vecinos, nos están dividiendo. Yo no quiero volver a pasar esto como catalán, se lo digo y se lo ruego a esta Cámara. Por favor, defiendan a los catalanes que no son nacionalistas, defiendan la democracia, defiendan a todos aquellos que sin hacer ruido, sin manifestarse, respetando a los demás, quieren ir a votar y quieren salir de esta. Les debemos a los héroes de Cataluña salir de esta. Les debemos a los que han respetado a los demás salir de esta. Les debemos a los del 1, en este caso a los de la manifestación del 8 de octubre, les debemos que esta Cámara responda. Sí, a los que cumplen las leyes, a los que no cumplen las leyes no les debemos nada. Pero a los que cumplen las leyes esta Cámara le debe mucho. Así que, como decía el rey, los españoles ya no somos rivales entre nosotros. A ver si es verdad, a ver si nos ponemos en marcha y a ver si somos capaces de recuperar el seny y abandonar la rauxa. Muchas gracias. Albert Rivera concluye su intervención en la que ha señalado que ayer fue un día muy triste en el Parlamento catalán, un día en el que se organizó, ha dicho, un teatro para dar un golpe a la democracia española. El presidente de Ciudadanos ha señalado también que nos encontramos
ante el mayor reto al que se enfrenta España desde el 23F, y ha destacado la manifestación del pasado domingo en Barcelona, en la que la Cataluña silenciada dijo basta. Rivera celebra que el Gobierno haya decidido defender la Constitución española, ha señalado desde la Constitución española, y ha apostado por celebrar unas elecciones autonómicas para salir de esta situación y por acometer una reforma constitucional. Turno de Esquerra Republicana, Joan Tardá. Catalán de nación catalana, nación catalana que perdió sus instituciones nacionales hace 300 años, razón por la cual no se nos puede acusar de ser responsables de las grandes hecatombes, las grandes guerras que han provocado los nacionalismos de Estado. Yo, señor Rajoy, hace unos meses, en el debate de investidura, le dije algo que, al parecer, bien, he leído el diario Sesiones y usted me dijo textualmente, creo que se burló un tanto de mí, usted sabrá por qué, incluso me ridiculizó y dijo que mis palabras provocaban miedo. Yo solamente le dije que ante los conflictos nacionales, ante los problemas nacionales, históricamente ha habido dos maneras de resolverlos. La vía democrática, quizás el caso de Escocia sería el último ejemplo de este modelo. Por contra, históricamente ha habido una manera de resolverlos autoritaria. Y yo le dije que usted había optado por la vía autoritaria. Incluso me atreví a decirle, creo que acerté, más o menos dónde estaríamos ahora. Incluso le dije que era posible que en el Reino de España volvieran a existir presos políticos. Y creo que estamos a las puertas de ello. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Yo creo que básicamente es porque ustedes y nosotros, no compartimos la misma idea. Nosotros decimos que no hay democracia sin consentimiento. Nosotros entendemos que no es la fuerza la que hace la unión. Es más, el consentimiento es lo fundamental. Si nos fijamos qué porcentaje de ciudadanos catalanes votaban partidos constitucionalistas en el año 78, vamos al 90%. Y hoy día estamos hablando del 40%. No llega al 40%. Luego habrá que reconocer que ha habido un descenso de este consentimiento respecto a la Constitución española, que reconozco que una inmensa mayoría de catalanes contemplaban que era un punto de partida de mucho interés. Creo que usted es esclavo de una continuidad histórica, de Felipe a Felipe. Unidad por la fuerza, Felipe IV, la unión de armas. Unidad por la fuerza, Felipe V, decreto de nueva planta, derecho de conquista. Y Felipe VI, de Felipe IV, Felipe VI, legitimando la represión que usted y su gobierno diseñó el día 1 de octubre. Inaudita la represión en el mundo democrático europeo. 2.200.000 personas que no solamente votaron, sino que resistieron. Y esto es algo inaudito en Europa. Mire, los católicos aquí presentes y las católicas reconocerán la cita. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Luego, las constituciones deben responder al principio democrático. O sea, no hay constitución sin respeto a la verdadera verdad, que es el principio democrático. Fíjese, ¿acaso la Corte Suprema de Canadá, aunque la Constitución canadiense no preveía el derecho a la secesión de Quebec, no antepuso el respeto a la voluntad del pueblo quebecuá a decidir su futuro? Y si nos remontamos más lejos, ¿acaso el rey de Suecia no tenía el amparo de la Constitución sueca para aplastar militarmente a los noruegos cuando los noruegos decidieron
unilateralmente independizarse, el rey sueco podía hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque es evidente que antepuso un principio democrático. Pero es cierto que ustedes y nosotros este principio no lo compartimos. Creo que si no lo compartimos debe ser porque partimos de orígenes distintos. Usted parte de una visión, iba a decir franquista, pero no quisiera ofenderlo, pero al menos aceptará académicamente y también políticamente una concepción fraguista de la unidad de España. Para ustedes, la unidad de España, sí, no se ofendan, digo una concepción fraguista. Para ustedes, sí, se resume lo siguiente. Para ustedes, la unidad de España prevalece por encima, incluso es previa a la democracia. Y esto es inaudito en el siglo XXI. Por esto, el presidente Puigdemont ayer dijo claramente: no tenemos nada en contra de España, no tenemos nada en contra de los españoles. Es más, intelectualmente creo que deberían creerme lo que digo, porque lo digo con toda sinceridad. Intelectualmente nosotros no tenemos nada contra la unidad de España, porque yo iría en contra de mis compatriotas que se sienten españoles y quieren continuar siendo españoles y perteneciendo al Reino de España. Pero aceptarán conmigo, o deberían aceptar, que esto podemos decidirlo nosotros los catalanes. Este es el punto. Efectivamente, no pretendo tener razón, solamente pretendo que ustedes hagan el esfuerzo intelectual, histórico, político, de reconocer que estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, los hombres y las mujeres que pisamos esta tierra somos hombres, mujeres libres. Y como que somos libres, tenemos el derecho e incluso el deber de sacarnos las cadenas de todos los prejuicios ideológicos y lastres históricos. Por esto les estamos hablando del derecho a decidir, de empoderar a la ciudadanía. Ustedes están dispuestos a todo, ciertamente, para preservar la unidad de España. Incluso están dispuestos a vulnerar derechos civiles. Están dispuestos a encarcelarnos. Incluso están dispuestos a no desautorizar al diputado Casado. Sí. No pretendo ofender al diputado Casado, pretendo condenar lo que dijo. Porque en el fondo era el corolario de su pensamiento, estar dispuestos a todo, incluso a recordarnos que tuvimos un presidente que fue fusilado. Y ustedes con estas palabras lo que hacían es demostrar que eran incapaces de sacarse de encima todos los prejuicios históricos y ponerse al día. Ustedes han optado por un incremento de la represión. Y es cierto, nosotros somos un pueblo pacífico. No digo indefenso, pero somos un pueblo que hemos optado por ser pacíficos. Quizás también porque somos una nación sin Estado. Y porque si estamos donde estamos y todavía somos lo que somos y hemos, con muchas dificultades, incluso mantenido la lengua, es porque no hemos podido perder el tiempo. Y hemos tenido que dedicar grandes esfuerzos, generaciones, a mantener aquello que para otros, por razones históricas, ya lo tenían asegurado. No hemos tenido ni tan solo la tentación nunca de ser violentos. No podíamos perder el tiempo.
optando por la violencia, siempre, siempre por la resistencia, por la creatividad, para mantener nuestra conciencia nacional y ser capaces de ir forjando una nación, un pueblo, enriqueciéndonos de todas las aportaciones de tantas personas venidas de todas partes. ¿Qué les dirá usted, qué les dirá a mis amigos, familiares, vecinos que no son independentistas? ¿Qué les dirá? Tranquilos, ya he inhabilitado a los que son como Joan Tardá. Los he multado, los he embargado, los he reprimido e incluso los he encarcelado. Ahora, libres de independentistas, ahora, catalanes no independentistas, ya podéis vivir libremente. ¿Este es su proyecto? ¿Usted cree que los catalanes no independentistas le van a aplaudir? No. ¿Sabe quién le va a aplaudir? Los pocos, por suerte todavía, fascistas que existen en nuestro país. Sí, solo los fascistas le van a aplaudir. La inmensa mayoría de los catalanes, seamos o no seamos independentistas, no van a aplaudir esta solución, porque esta solución es una solución inadmisible en el siglo XXI. Y además es inútil, es estéril. La democracia siempre gana. Es verdad que nos pueden hacer sufrir. Creo que no hay derecho que en el siglo XXI nos hagan sufrir. No hay derecho. Pero al final ganaremos. Al final ganará la democracia. La democracia es imbatible. Es más, históricamente sabemos lo que es sufrir. Porque en el imaginario de los catalanes, incluso en muchos que no son independentistas, el derecho a decidir, les guste o no les guste, ya no va a desaparecer. Lo que con su actuación provocará, que es que a la bandera del derecho a decidir se le sume otra. ¿Sabe cuál es? La bandera de la amnistía. La bandera de la amnistía. Y esto va a acabar con su gobierno, porque la sociedad española no se lo va a permitir. Y, por supuesto, tampoco la sociedad catalana. Ya les anuncio que nosotros no participaremos en la comisión que propone el Partido Socialista a fin y efecto que durante unos meses se vaya estudiando cómo y de qué manera se pueden concluir unas ideas que pudieran formar parte del material que utilizaría una subcomisión de la Comisión Constitucional que se planteara una hipotética reforma de la Constitución española. Constitución española que solamente se puede reformar con el concurso de ustedes, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Y aunque los catalanes pensáramos todos igual, espero que esto nunca ocurra. Espero que esto nunca ocurra porque el señor Rivera y yo somos catalanes y pensamos muy distinto y esto enriquece a nuestro país, Cataluña. Pero imagínense un absurdo, que todos los catalanes pensáramos igual. Aun cuando todos pensáramos igual, siempre seríamos una minoría demográfica a merced del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Ustedes saben que ayer en el Parlamento de Cataluña ocurrió lo que ocurrió. Silencio. Ocurrió lo que ocurrió. Silencio, señorías. Ante cerca de 1000 periodistas, centenares de televisiones. Luego, por ser un tema doméstico, no está mal. La causa de Cataluña nunca se había internacionalizado tanto como hoy. De manera que, como que todo es dialéctico y el mundo no acaba hoy
a las 12 de la noche, es evidente que la posición de nuestro Gobierno, la posición de la mayoría parlamentaria y la posición, creo yo, de una amplia representación ciudadana ante el mundo, no va a sufrir, a pesar que ustedes opten por incrementar la represión, no va a sufrir ningún retroceso. Nosotros no somos delincuentes, los delincuentes huyen de la policía. Nosotros somos ciudadanos responsables, ciudadanos que en todo caso optaremos por la resistencia siempre pacífica, defenderemos el Gobierno de Cataluña y sobre todo lo defenderemos cuando el presidente Puigdemont se mantiene firme en la voluntad de negociar, voluntad de buscar mediadores, voluntad de plantear un problema político ante el mundo para resolverlo tal como nos merecemos los ciudadanos españoles y catalanes. Es decir, señor a Tardá, través... Un segundo, señor Tardá. Ha excedido usted con mucho el tiempo que está previsto en esta intervención. Pues termino, señora presidenta, y además le agradezco su amabilidad. En todo caso, señor Rajoy, negociación, mediación y sepa usted que actuaremos en consecuencia, siempre a la catalana, cívicamente, pacíficamente, pero nunca, nunca daremos un paso atrás. Muchas gracias. Concluye el turno de Joan Tardá, que ha señalado que no hay democracia sin consentimiento y que no es la fuerza la que hace la unión. También que en el siglo XXI los hombres y mujeres son libres y tienen derecho a decidir. Dice Tardá que en Cataluña han apostado por la resistencia pacífica, pero nunca por la violencia, y ha criticado al Gobierno haber apostado, ha señalado, por un incremento de la represión. Por el grupo... Pues con esta intervención del portavoz de Esquerra Republicano terminamos este programa especial que hemos comenzado a las 4 de la tarde para ofrecerles en directo todo lo que está pasando en ese pleno en el Congreso de los Diputados, un pleno sobre la situación de Cataluña y que a partir de este momento van a poder seguir viendo en el canal 24 horas. Recuerden que además van a tener más información, como siempre, en la segunda edición del Telediario. Gracias por su atención. Hasta mañana.